Gracias, Sergio. Hola a todos. Gracias, Feliz querido. año, lo primero. Espero que nos vaya un poco mejor en el 21, ¿cierto? A ti que en el 20. Seguro que sí. Bueno, yo vengo a presentar, que ya veríais el título, la influencia del mindfulness en las emociones y el cerebro. Fijaos bueno, esto pareciera que pudiera ser contradictorio, ¿cierto? Mindfulness con el cerebro y las emociones, bueno, hace 30 años, 40 años sí era contradictorio. Hoy en mindfulness es una práctica que tiene una enorme validez científica y por eso hay un ámbito bien concreto de estudio del mindfulness que se le llama neurociencia contemplativa, que es una parte de la neurociencia que intenta demostrar los efectos del mindfulness a través de los procesos psicológicos y sobre todo de los fundamentos neurobiológicos, ¿vale? Lo decía antes, para aquellos que no estaban, eh, podéis interrumpirme cuando queráis, ¿de acuerdo? Yo creo que además en algunos puntos creo que la charla se vuelve un poco densa, eh, pero precisamente lo hice porque, bueno, porque en verdad tengo mucho interés en que podáis entender lo que quiero contaros en la charla a través de la práctica. De la práctica haremos un par de ejercicios de meditación y muchas cosas, muchas veces, como mejor se entienden las cosas es practicándolas. Entonces, aprovechando ese contexto, hice una charla que en algunos momentos ya digo que se vuelve un poco densa, pero ojalá que todos lo podáis entender bien a través de los ejercicios que tengo preparados para que hagamos, ¿vale? Bueno, tres objetivos fundamentales tengo en la Mirko, charla. Uno es divulgar el mindfulness como una práctica para el aumento del bienestar. A lo mejor muchos de vosotros ya habéis practicado mindfulness, pero otros no y tenéis curiosidad en saber qué es, y lo que me gustaría es poder contaros esta técnica milenaria con el fin de que entendáis un poco en qué consiste, porque en verdad hay mucha validez científica sobre su utilidad. Entonces, mi objetivo es divulgar algo que claramente tiene utilidad para que estemos mejor en nuestro día a día. Regula las emociones, nos hace sentirnos más felices. Entonces, eso es un ejemplo. O sea, un objetivo. El segundo objetivo es explicaros cómo el mindfulness afecta y tiene un objetivo fundamental trabajando en las emociones. ¿Ah? Y ahí hay la parte más central de la charla, explicar qué es una emoción, lo explicaré desde el ámbito de la neurociencia y todo lo llevaré al ámbito del mindfulness y cómo lo entiende mindfulness, una emoción. Y finalmente, un aprendizaje nunca es un aprendizaje sólido si no lo hemos sentido, no lo hemos experienciado. Así que tengo un par de ejercicios muy específicos cuya finalidad es toda esta teoría que la podáis entender en vuestra práctica, en vuestro ejercicio, ¿vale? Ojalá que salga todo bien y que se pueda aprovechar. Este es el índice, ¿ya? Este es el mapa conceptual, la ruta que tenemos en este ratito que vamos a estar juntos. Primero, una definición, una introducción muy vaga para el mindfulness, para aquellos que no lo conozcáis. Luego, explicaré qué es mindfulness y emociones. Luego, los procesos regulatorios del mindfulness. Y finalmente, fijaos algo muy importante, os enseñaré un par de ejemplos de cómo el mindfulness está transformando los trastornos de salud mental, fundamentalmente ansiedad, depresión. Os contaré sobre eso y luego quiero reflexionar con vosotros. Lamentablemente a nivel mundial la pandemia sigue aquí, no se va a ir, y Chile tenemos la peculiaridad de que promete que los próximos meses van a ser duros. Así que quiero mostraros ya evidencia científica que ya ha sido publicada a lo largo del año 2019 sobre cómo la práctica del mindfulness tiene efectos, ha tenido efectos beneficiosos para el periodo de COVID-19, para el aislamiento, para el confinamiento, para el estrés, el periodo de estrés de trabajo en el hogar. ¿Vale? Perdonadme, voy a volver a compartir porque por ahí aparecen rayitas. Ya. Entonces, fijaos, una definición muy amplia del origen de mindfulness, una práctica milenaria, 2500 años, ¿ya? Cuyo iniciador fue Siddhartha Gautama, el Buda, el cual desarrolló una técnica cuyo propósito fundamental, fijaos, es la liberación del sufrimiento, o
explicado en otros términos, es para el desarrollo del bienestar, ¿de acuerdo? Eso es lo que busca el mindfulness occidental y también el oriental, por supuesto. Esta es una definición de Kabat-Zinn, el cual vamos a ver ahora en mayor profundidad, que se define mindfulness como prestar atención de una forma particular, a propósito, en el momento presente y sin prejuicios, ¿no? Lo vamos a entender ahora con los ejercicios que hagamos, pero sin definición no podemos partir de un punto cero de que todos compartamos una misma visión. Fijaos, él es Kabat-Zinn, John Kabat-Zinn. Ya os decía que 2500 años tiene la práctica del budismo, pero John Kabat-Zinn tiene una importancia fundamental en el Occidente. Él fue un doctor en biología molecular en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y actualmente es profesor emérito de la Escuela Médica Universitaria de Massachusetts. ¿De acuerdo? Y la importancia de este autor es que él viajó a Oriente, descubrió esta práctica milenaria y lo que hizo es llevarla a Occidente. Y dos cosas muy importantes hizo que probablemente han sido lo que han significado el éxito y la divulgación de esta práctica en todo el mundo. Uno es darle un soporte científico. Lo primero que hizo Kabat-Zinn, obviamente un biólogo molecular sabe muchísimo de ciencia y del método científico, lo que quería Kabat-Zinn es introducir las prácticas de mindfulness a través de la interpretación de la vía científica, ¿vale? Y para eso tuvo que hacer algo muy importante, secularizó el mindfulness. ¿Qué quiere decir eso? Él pensaba que podía ser una limitación para muchos occidentales que tienen unas creencias religiosas determinadas, que pueden tener ciertos dogmas o una cultura muy distinta a la oriental. Pues creía que podía ser una dificultad introducir la práctica de mindfulness en Occidente si seguía manteniéndose el credo budista. Entonces él rescató el mindfulness, lo separó totalmente del budismo y hoy en día se conoce como una práctica totalmente ascética, no religiosa, no dogmática. Se puede decir que es como ir al gimnasio, ¿de acuerdo? En vez del gimnasio del músculo, el gimnasio de la mente. Es una forma de practicar y desarrollar ciertas habilidades. Aquí tenéis un libro, y con esto dejo ya la introducción al mindfulness, para aquellos que queréis profundizar en qué es el mindfulness. Es el primer libro que escribió Kabat-Zinn, se llama Vivir con plenitud las crisis. Es el primer libro en el que él propone un programa de 8 semanas de intervención de mindfulness que hoy en día se aplica en todos los lugares del mundo, se aplican en hospitales, en clínicas, en centros universitarios. De esto, nuestra universidad, Claudio Araya, imparte este programa o uno muy similar de 8 semanas. Así que si alguien quiere más información, ahí tenéis información con este libro muy profunda. Entremos al motivo central de la charla, mindfulness y emociones. Fijaos, ¿qué tiene que ver la práctica del mindfulness y las emociones? Pues originalmente, fijaos, el budismo, a través de sus 4 nobles verdades, identifica que hay una raíz esencial de por qué el ser humano sufre y por qué el ser humano es infeliz. Y a su vez en estas mismas 4 nobles verdades descubre y presenta cómo el sufrimiento puede ser trascendido y puede ser superado, ¿de acuerdo? De manera que nos liberamos. Y inicialmente, en la idea central de estas 4 nobles verdades se basa en el que el sufrimiento humano se basa inevitablemente en el deseo de que las cosas sean diferentes, lo que hace que generemos una tensión entre lo que queremos que ocurra y la realidad, el mundo externo. Nuestros estados mentales quieren, eh, quieren poseer, quieren domar la realidad al gusto de cada uno, pero la realidad externa es algo completamente distinto y ajena. Por lo tanto, hay un conflicto enorme, mindfulness así lo propone, entre dos estados mentales fundamentales. Un estado mental en el que queremos cambiar las cosas por gusto, porque nos gusta, porque le tenemos apego, o querer cambiar las cosas porque las rechazamos. Y esto sería la base fundamental de la raíz del sufrimiento humano, la capacidad de querer cambiar nuestro entorno simplemente
por esa necesidad. ¿Qué propone Mindfulness? Propone un estado mental totalmente distinto. Mindfulness no nos propone que construyamos una mente que juzga y que no acepta la realidad, sino lo que quiere es que aceptemos las cosas tal y como son, no como nos gustaría que fueran, no como quisiéramos que ocurrieran, sino como son. Mindfulness lo que nos invita a aceptar la realidad tal y como es, y este estado mental, dice Mindfulness y el budismo, es totalmente distinto a la raíz del sufrimiento del ser humano. En la aceptación del momento, de cada momento presente a presente, es un estado mental diferente a los anteriores. ¿Vale? Fijaos, aquí os voy a mostrar una definición amplia, ¿vale? De emociones, una definición que se aplica en neurociencia afectiva. El tema está en que hay muchos modelos de teoría de las emociones en neurociencias, muchos, pero hay un consenso científico que es el que os estoy presentando ahora, que lo presenta Daniel Sander, perdón, en este trabajo, en un libro de Cambridge, en el que él lo que presenta es una definición amplia y que todos podríamos aceptar de qué es una emoción. Pero fijaos qué complejidad. Qué complejidad definir una emoción. Para empezar, una emoción son cambios en la experiencia subjetiva. Es decir, la emoción está afectando a la forma de sentir la vida anímica. La experiencia subjetiva refiere a si algo nos gusta, nos disgusta, algo lo rechazamos, algo lo amamos. Eso es un elemento, uno de los muchos, que tiene la definición de emoción. Otro es, fijaos, respuestas autonómicas. Todas las emociones producen cambios en la fisiología corporal. Hay respuestas de sudoración, hay respuestas de aumento de la frecuencia cardíaca, hay respuestas de pilorección, hay respuestas del aumento del tono muscular o su disminución. Es decir, otra parte, un componente muy importante de qué es una emoción es los cambios en la fisiología corporal. Otro, una emoción también es una motivación. Cuando algo nos ocurre, en términos de emoción, lo que nos motiva es hacer algo que intente modificar aquello que no nos está gustando o, por el contrario, perpetuarlo. Si tenemos hambre, nuestra conducta es ir a buscar comida. Si tenemos sed, a buscar agua. Si hay algo que no nos gusta, retirarnos. Y eso es otro elemento muy importante de una definición de emoción. Nos motiva a comportarnos de una forma determinada. Y sigue la definición. También está constituida por las percepciones, por los pensamientos y por los juicios. Entonces, fijaos que prácticamente la existencia humana está definido casi en este atributo emocional. Hay emociones, hay respuestas fisiológicas, hay procesos cognitivos y hay conductas. Si miramos el modelo de Sander, fijaos, esta definición se puede recoger en este gráfico. Dos fases fundamentales tienen las emociones según la neurociencia afectiva. Cuando tenemos un estímulo, imaginaos que de repente un perro que no conocemos, nos acercamos a una verja de una casa y de repente un perro nos ladra, ese estímulo genera una elicitación, genera una activación del inicio del proceso emocional, el cual se reconoce porque hay cambios fisiológicos, hay procesos cognitivos, hay una cualidad de la experiencia que se ve afectada por el ladrido del perro y a continuación, una vez que esos procesos iniciales se dan, el proceso de licitación termina para comenzar el proceso de respuesta. Es decir, si el perro me ladra y no me gusta y me asusta y me motiva a alejarme, lo que quiero es responder de alguna forma. Probablemente o yéndome corriendo o alejándome de la verja. ¿Ya? Eso es una definición amplia sobre la emoción en neurociencia afectiva. Y aquí tenemos algunos de los bases neuroanatómicas más importantes de la reactividad emocional. ¿Vale? Los elementos más importantes de esta reactivación, de esta actividad cerebral, donde yo me voy a sentir asustado, tensión muscular y queriéndome alejar, se encuentran en estas áreas
subcorticales, la corteza cingulada anterior dorsal, la amígdala, el periaqueducto de Gray y la ínsula. Estas son las estructuras fundamentales en las que cuando yo siento algo, lo primero que se activa son estas áreas cerebrales. ¿Ya? Eso es lo primero que ocurre. ¿Y mindfulness qué quiere? En este gráfico de definición de consenso en la neurociencia afectiva contemporánea, acordaos, si queréis preguntarme, interrumpidme, por favor, sentíos libres. Y si, Sergio, y si quieres leer alguna pregunta que tú veas que hay que contestar, por favor, también hazlo. Obvio, obvio. Cualquier cosa te aviso. Ya, siéntete libre, Sergio. Ya, entonces, ¿qué quiere el mindfulness? Porque acabamos de dar una definición amplia de mindfulness. Fijaos. Hola. 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 Tal vez, no una pregunta por ahora, estoy muy interesado en todo, pero sabes, los gráficos que están mostrando se ven un poquito borrosos. ¿Será posible ampliarlos un poco? Porque me encantaría verlos más nítidos. Ya, veamos a ver. Ya, buenísimo. Gracias por decírmelo. Gracias a ti. Vamos a ver. Leémonos con zoom, a ver qué nos da. ¿Da algo mejor o no? No. ¿Sale algo? ¿No sale nada mejor? No. ¿No? Un poco más tal vez. Es que lo tengo ahí a pantalla completa. Ah, ok. Sergio, te voy a mandar mi... ¿Sergio? Sí, aquí estoy. Sí, sí, no estaba viendo. ¿Tú lo ves bien el gráfico? Yo lo veo ¿Sí? bien, la verdad. Yo también veo. Sí, yo también yo veo. Lo percibo bien. Lo percibo bien, al menos desde aquí. Puede ser la señal del participante. Sí, como Sí, y eso que yo no tengo buena vista y mi pantalla no es grande. Se ve bien. Es de 13. Sí, se ve bien. De todos modos, en la grabación que está en el link, que fue uno de los últimos que mandé, lo voy a poner ahora, se va a poder rescatar y revivir esta charla así como se pueden revivir las otras que ya hemos hecho y las que vamos a seguir haciendo. Entonces, si es que hay algún punto en particular de la charla que quieran como revivir respecto del gráfico en particular, van a poder hacer. Adelantarlo, retroceder la voluntad. Así que eso podría solucionar en algo o mitigar en algo si es que se ve. Perfecto. ¿No podrás compartir el PPT? Eso habría que preguntárselo a yo te David. puedo, no tengo problema. Puedo compartir el PPT. Lo puedo compartir. Muchas gracias. No, por favor. Ya. Entonces, fijaos. Entonces, con esta definición amplia, ¿qué es lo que busca el mindfulness? ¿Cómo quiere transformar las emociones? ¿En verdad el mindfulness busca cambiar las emociones? ¿Estas dos fases? No. Esto es algo muy importante, que se debe entender, o yo al menos considero central desde la charla que estoy dando. Mindfulness no quiere eliminar una fase de licitación. Mindfulness no pretende que esta primera fase donde yo tengo una sensación subjetiva, donde yo tengo una respuesta fisiológica, donde yo, fijaos que hay algo muy importante aquí, fijaos, antes no lo comenté, donde aquí se encuentra el núcleo de mis afectos. Mindfulness no pretende eliminar eso, porque si elimina que tengo una identidad, que tengo una corporalidad, está eliminando parte muy importante de los atributos del ser humano, que somos seres sintientes. Mindfulness no busca convertirnos en personas que no sentimos. Mindfulness lo que intenta es cambiar el patrón de respuestas que tenemos con los eventos de nuestra vida diaria. Eso es lo que busca mindfulness. Mindfulness no quiere suprimir quién somos. Esto es un componente básico de la existencia emocional de cada uno. No quiere suprimir quién somos. Quiere suprimir cómo reaccionamos a las cosas que nos ocurren. Por lo tanto, el problema no son las emociones. El problema es la respuesta que tenemos al mundo que nos rodea, tanto el mundo externo como el mundo interno. Okay. Eso era muy importante. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pretende hacer mindfulness?
Mindfulness, partiendo de la base que no quiere transformar la esencia de nuestros estados emocionales, sino su respuesta, lo que nos propone mindfulness nos invita a vivir las emociones con una actitud de aceptación. Aceptar las cosas como ocurren y como son. Pero para ello no busca poner un proceso de control. No queremos controlar las cosas, queremos aceptarlas. ¿De acuerdo? Tal vez aquellos que no estéis muy sumergidos en esta cultura, esta teoría, a lo mejor cuesta un poquito entender esto. Pero mindfulness no intenta tomar el control sobre nuestra vida, sino lo que intenta es aceptar las cosas que nos ocurren en nuestra vida. Y algo muy importante, yo no estoy diciendo que nos rindamos ni que bajemos los brazos. Eso no es lo que dice mindfulness. Mindfulness nos pide que aceptemos la realidad tal y como es, porque hay imponderables en la vida que no se pueden cambiar. Y por lo tanto, una actitud de rechazo o aversión no es útil, porque es un imponderable. Nos pide aceptarlo. Y en el caso de que haya cosas que sí se puedan cambiar, mindfulness nos pide que también las aceptemos. ¿El punto cuál es? El punto es que a través de la aceptación de las cosas, de los eventos diarios de nuestra vida, la aceptación nos va a permitir ser capaz a conducirnos en nuestra vida emocional y en nuestras relaciones sociales de una manera más inteligente, más adecuada, menos reactiva, más creativa. ¿Vale? Ese es el punto. El hecho de que se utilice la palabra aceptación no es bajar los brazos, es mirar las cosas tal y como son, aceptarlas y desde esa aceptación interna cambiarlas. ¿Se entiende esto? Porque es muy importante, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Bien, aquí os traigo un ejercicio. Mira, os voy a poner un contexto como si estuvierais en nuestro laboratorio de neurociencia de la Universidad Adolfo Ibáñez y os voy a hacer casi como un experimento científico, ¿vale? Y el objetivo es que entendáis un poquito más qué es mindfulness y cómo está influyendo en nuestros estados mentales. Vamos a entrar a ese link. Voy a preparar. ¿Dónde está? Aquí. Y lo que os voy a pedir es que lo que quiero que hagáis es simplemente que miréis las imágenes que os voy a mostrar con el mayor de los intereses posible. Solo quiero que estéis atentos a lo que está sucediendo en la pantalla de televisión. ¿Vale? Lo viváis como si fuerais vosotros seres agentes que están viviendo esa experiencia. ¿De acuerdo? ¿Estáis atentos? ¿Estáis preparados? Ok. Ok, quiero que sostengáis, que mantengáis la emoción que ahora tenéis. Voy a compartir otra cosa distinta. No, esto no es. ¿Veis el PPT? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, ahí se ve. Perfecto, perfecto. Ya, y ahora os quiero hacer una pregunta. Contestad, por favor, en el chat. Sosteniendo la emoción que tenéis ahora, ¿cómo en este momento es tu estado emocional? 1, estás tranquilo. 9, nervioso. Escribidlo ahí.
3, 5, 1, 2, 5, 5, 4, nervios, 6, 6, 7, 8, muy nerviosa, 6, 8, 7, perfecto, 6, 6, 6. Algunos dicen 2, algunos se sienten tranquilos, otros puntúan muy alto, ¿cierto? Ok, 8. O sea, hay gente que en verdad esta imagen, esta mera imagen la ha generado, le ha inducido un estado emocional negativo. Quiero que sostengáis esa emoción que tenéis. Y ahora vamos a hacer una práctica de 1 minuto, no hace falta más. Sosteniendo esa emoción, lo que quiero es que hagamos una práctica meditativa. Quiero que cierres los ojos, te pongas con la espalda recta, apoyes tus brazos en el regazo y quiero que observes tu contenido mental, que observes las cosas que ocurren en tu cabeza, en tu mente. Y cada vez que aparezca un pensamiento, míralo. No reacciones, solo míralo. Cada vez que aparece una emoción, mírala. No reacciones, solo mírala. Si quieres, incluso recuerda alguna de las imágenes que acabamos de ver que pretendían inducir un estado emocional negativo. Deja que la emoción emerja, que aparezca, pero no reacciones. Mírala. Ok. Por favor, escribid otra vez en el chat cómo es en estos momentos tu estado emocional. 1, estoy tranquilo. 9, estoy nervioso. 1, 2, 1, 2. 3, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 4, 4, 3. Ok. Obviamente, esto es un contexto de investigación, una práctica, ¿cierto?, de cómo se haría una inducción de un estado mental en el que yo os induzco un estado mental negativo, no muy negativo, ¿cierto?, un poco ansiógeno, y luego rápidamente modulamos otro estado mental con la práctica meditativa. La capacidad de observar un estado mental y su aceptación es parte de un ejercicio de regulación de las emociones según mindfulness. Este ejemplo que os he traído lo he tomado de aquí y os lo voy a contar con mayor detenimiento ahora que ya entendéis el contexto de inducción emocional y un ejercicio de meditación. No sé si la conocéis ella es Barbara Fredrickson, ella es la pionera de la psicología positiva. ¿Vale? Tiene unos trabajos muy, muy interesantes sobre las emociones positivas. Y por emoción positiva hay muchos tipos de emociones positivas. Obviamente no me refiero a la euforia ni el estado emocional cuando estamos de carrete, ¿cierto? Por emoción positiva refiere a estados como la calma, la esperanza, el amor, la creatividad. Ella está hablando de esos estados mentales. Y obviamente el estado mindfulness es también una emoción positiva. Y ella tiene algo muy interesante en los primeros trabajos que ella realizó. Ella tiene una hipótesis que se llama la corrección de las emociones positivas. Y fijaos lo que hizo en este estudio. Es lo mismo que acabo de hacer yo con vosotros, idéntico. Ella lo que hizo es, en este trabajo, que está publicado en el 98, si no recuerdo mal, ella, tal y como he hecho yo con vosotros, tomó a 60 mujeres, en aquel momento hizo con 60 mujeres, pero este estudio lo ha replicado con hombres y mujeres, pero en el primer estudio lo hizo solamente con mujeres. Tomó a 60 mujeres y las llevó a un laboratorio de psicología experimental y monitoreó a todas las personas pues, con ciertos aparatitos para recoger la actividad fisiológica cardiovascular, la frecuencia cardíaca, el índice de vasoconstricción periférica, la presión sanguínea. Entonces, entran dentro de la sala de psicología experimental del laboratorio, se sientan y le colocan todos estos aparatitos. A continuación, Barbara Fredrickson hace lo que yo he hecho con vosotros, induce a todos los participantes un estado emocional negativo.
que curiosamente, si no es el mismo, bueno, no va a ser el mismo porque el vídeo que os he mostrado es posterior, pero ella en el paper, en esta publicación, relata que para generar un estado emocional negativo coloca a personas corriendo por fachadas y con el riesgo de caerse, que es lo mismo que habéis visto vosotros. Fijaos, aquí, y aquí sí que se va a ver muy pequeño, lo voy a ampliar. Aquí tenemos lo que encontró Barbara Fredrickson, coloca a la gente, monitorea a la gente, antes de ver el video ya hay una respuesta fisiológica concreta, específica, en una condición de relajación basal, y después de los 83 segundos de ver ese video ansiógeno, fijaos todos estos asteriscos que aparecen. Todos estos asteriscos refieren a que la reactividad fisiológica cardiovascular aumentó de forma significativa. Es decir, con este simple ejercicio, lo que consiguió Barbara Fredrickson es poner nerviosos a las personas, que es lo que yo intentaba hacer con vosotros. A continuación, los 60 participantes los dividió en 4 grupos, 15 personas por cada grupo de forma aleatoria, y a dos grupos les colocó una emoción de alegría y de diversión. Para nuestros efectos y para nuestra charla, obviamente puede ser también la práctica de mindfulness, puesto que es una emoción positiva. A otro grupo le puso no emoción, es decir, algo neutro, y que era la pantalla esta de Windows 95. Y a otro grupo lo que le produjo es todavía mayor malestar emocional, poniéndoles un vídeo triste. ¿Cuáles son los resultados que consiguió Fredrickson y que ha replicado en otros estudios? Fijaos qué interesante. Todos los sujetos partían de una condición que estaría aquí de relajación. A continuación, todos los sujetos se les puso nerviosos. A todos los sujetos se les puso en una, se dividió a todos los sujetos en 4 grupos de forma aleatorizada y lo que ocurrió es que aunque todos los sujetos tenían un estado emocional negativo y una actividad fisiológica muy desorbitada, muy significativa, los sujetos que siguieron viendo cosas negativas, es decir, que siguieron reaccionando a sus estados mentales, lo que ocurría es que el tiempo que tardaron en recuperar su estado fisiológico basal fue muy largo. Tardaron mucho en volver a una actividad fisiológica normal por esta reactividad emocional. A los sujetos que les colocaron una emoción neutra, tardaron un poquito menos. Lo interesante de este trabajo es lo que ella llama el deshacer de las emociones positivas. Cuando el sujeto estaba inducido con una emoción negativa y había una hiperreactividad fisiológica cardiovascular y se indujo un estado de calma y de quietud, la capacidad de recuperarse el organismo. La respuesta fisiológica de su cuerpo fue mucho más rápida. Entonces, muy interesante y muy importante, porque lo que nos está diciendo esto es que a través de la práctica de ciertos estados mentales, no solamente es que nuestra mente se vuelva más tranquila, que nuestro cuerpo cambia también, se vuelve más tranquilo. Porque este trabajo específico de Fredrickson no es que los sujetos se reportan más tranquilo, que como lo que he hecho yo con vosotros. Lo que se reporta es variables biológicas, fisiológicas de su corporalidad. En definitiva, lo que demuestra el trabajo de Fredrickson es que bajo el influjo de emociones negativas, la capacidad de generar una emoción mindfulness, una emoción de aceptación y de quietud, nos permite recuperar nuestros estados emocionales de relajación y de tranquilidad mucho más rápido que cualquier otra condición. Ok. Vamos a los mecanismos regulatorios. ¿Por qué ocurre esto? ¿A qué se debe que la práctica de la meditación consiga modificar los estados mentales y las respuestas fisiológicas y los estados y la actividad cerebral? Fundamentalmente es a esto, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que mindfulness no quiere y no busca, no pretende cambiar
lo que ocurre en el nacimiento de una emoción, en los estados de activación o elicitación de la emoción. Lo que pretende es cambiar su respuesta, eso es lo que quiere. No quiere que nos volvamos seres inanimados o no sintientes o que seamos robots. Lo que quiere es que vivamos con plenitud cada momento de nuestra existencia, pero evitando la reactividad. Y evitando la reactividad es el éxito de la práctica meditativa. Lo que nos enseña mindfulness, y fijaos que en sí mismo no es una práctica esotérica, es que tiene un fundamento lógico y racional apabullante. Lo que quiere es que en la misma práctica de la meditación dejemos de reaccionar. Y hay dos formas que ocurre esto. A eso se le llama, estas formas de no reaccionar se le llama regulación emocional. La capacidad que tenemos de sentir algo y en ese sentimiento no reaccionar ante él, se le llama regulación emocional y se expresa de dos formas distintas. De hecho, hay rutas neurobiológicas muy distintas. ¿De acuerdo? Tenemos una regulación explícita y una regulación implícita. Vamos a ver las dos. Fijaos. Ya, hagamos un minutito esta práctica, una vez más, para que entendamos bien el ejemplo de regulación emocional. Os voy a pedir, otra vez más, que os quedáis sentados, la espalda recta, que cerréis los ojos, aquellos que queráis, y si no podéis mirar al frente con la vista perdida. Y una vez más, que simplemente vuestra mente observe vuestros estados mentales. Observa un pensamiento, observa una emoción, observa una sensación, pero no reacciones, solo observar. Cada vez que tu mente se identifique, date cuenta, no reacciones, no generes rabia ni disgusto, solo obsérvalo. Ok, abrimos los ojos. Perfecto. Fijaos, este ejercicio es muy fácil, es una práctica, de hecho, Antoine Lutz y Richard Davidson hablan de que hay muchas prácticas meditativas, muchísimas, muchísimas. Pero estos dos neurocientíficos dicen que hay tres, pero especialmente dos prácticas meditativas que son centrales en el desarrollo de la actitud mindfulness. Una es esta, la de presencia abierta, la capacidad de observar los estados mentales con este estado de observación. Y fijaos que este ejercicio es muy claro de cómo es un proceso regulatorio explícito. Si dais cuenta, el ejercicio en sí mismo lo que está pidiendo es date cuenta que ocurre en tu mente. Eso es, por ahí parte el ejercicio. Date cuenta. A nadie se nos escapa de que nuestra vida está llena de automatismos. Hacemos las cosas sin darnos cuenta, reaccionamos sin darnos cuenta, hablamos sin darnos cuenta. Entonces, para empezar este ejercicio nos invita a que todo esto que son procesos muy automáticos, de repente el automatismo pase por el control de nuestra conciencia. O más que control, por no confundir con la palabra, por la observación de nuestra conciencia. Necesitamos inicialmente darnos cuenta qué ocurre en nuestro espacio mental. Ahí empieza el ejercicio, en la capacidad de mirar. Por lo tanto, el mecanismo regulatorio explícito es dependiente de la conciencia,
yo tengo que desarrollar la capacidad de darme cuenta en lo que ocurre en mi espacio mental. Segundo paso, y más importante si cabe, es la capacidad de, cuando veo que ocurre algo, la miro y la observo. No reacciono. No sé si a vosotros os ha pasado, pero cuando uno medita y cuando a uno le viene una emoción o un pensamiento, uno está más enfadado que antes, porque de repente se acordó algo que le ha atribulado, que le ha afectado. La idea no es reexperienciar en la práctica meditativa algo malo, sino es aprender a desidentificarnos de lo que produce. Por lo tanto, el segundo paso fundamental de esta técnica, este proceso regulatorio emocional, es mirar. Mirar, Una por consulta, favor. Sí. por favor. A ver, lo que estoy entendiendo es que la idea es llegar a lograr que nuestro cerebro no se emocione nuevamente con lo que ya vivió, no volver a evocar nuevamente el sufrimiento, por ejemplo. Fíjate, no quiere que no ocurra, porque entonces está reaccionando. Ya, perfecto. Dejarlo pasar. Que pase, pero Eso, sin reaccionar. eso es. Si Ya, si tú ves un pensamiento y no quieres que pase, no estás dejando reaccionar, estás reaccionando de nuevo. Estás repitiendo el patrón de conducta que tenías antes. Lo que tienes que hacer es, si te viene rabia, mira la rabia. Si ya, te viene pena, mira la pena. perfecto. Pero sin reaccionar ni a favor ni en contra, digamos. Justo eso. Y todo Pero, esto se... Dime. pero teniendo cuidado porque es una línea muy delgada, con ignorarlo, porque si lo ignoro, también de alguna manera me podría estar evadiendo. Claro, por eso empieza la técnica en me hago consciente. Perfecto. Primero empieza la técnica, me hago consciente en mis estados mentales y cuando ya los veo, los miro. Esto es lo que en otros escritos yo he visto en algunos textos, y para meditar necesitamos intentar dejar nuestra mente en blanco simplemente. No, no, ¿No no, es o tan sea, así? al menos tal y como yo lo estoy explicando, la idea no es dejar la mente en blanco, es, si viene en blanco, es blanco, pero Ya, si viene una emoción, es emoción. Aquí no intentas controlar nada, es simplemente, fijaos, la conciencia es un flujo perfecto. experiencial. Ya, Cuando acaba una emoción empieza un pensamiento, luego una rumiación, luego otro estado emocional, luego le acompaña otro pensamiento, luego eso es la conciencia. La conciencia es un constante fluir de lo que hemos visto antes, pensamiento, motivaciones, acciones, deseos, represiones. Si ya. en eso aparece blanco, lo miro, pero uno no intenta que sea blanco, ¿vale? Esta técnica no quiere que sea blanco, quiere aceptar las cosas como son. Ahora, hay una pregunta en el chat que me llamó la atención. Dice, ¿qué ocurre si una persona no logra abrazar la emoción? No debería abrazarla por lo que estoy entendiendo, ¿no? Si por abrazarla es aceptar, sí, si a eso se está refiriendo por aceptar, sí. Ya, Si no lo logra, no te preocupes. En esas estamos todos. ya, perfecto. Hay que aprender a desacondicionarse, Ya. ¿vale? En, Eh, en una, en una oportunidad yo hice meditación cuando comencé y se me ocurrió hacer un ejercicio en el parque que fue en algún momento caminar y en algún momento cerrar los ojos y seguir. ujú, Iba caminando, cerré mis ojos y intenté seguir caminando para concentrarme y tratar de lograr mayor control. Eh, ujú. pero me di cuenta que en realidad lo que estoy, tal vez sirva como ejemplo, tal vez la gente que va pasando por el lado son los problemas o son las emociones. El tema está en que hay que dejarlos pasar. Así lo estoy entendiendo, ¿no? Sí, pero no es un dejar pasar en el que no lo miro, es un dejar pasar que me hago consciente de él, lo veo y lo dejo pasar. Ya, perfecto. Perfecto. Porque nuestra vida está llena de dejar pasar, porque no lo vemos. Ya, La diferencia está puesta aquí en que yo lo miro, lo observo
Y cuando termina, lo dejo ir. Ni lo retengo, ni lo critico, ni lo juzgo. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Sí, quería profundizar un poco en la pregunta de antes, porque ¿qué ocurre si no abrazamos o no aceptamos una emoción? No os preocupéis, en esas estamos todos, ¿de acuerdo? La práctica meditativa consiste en aprender justo a eso, a deshabituarse de la reactividad emocional. Y si al principio es duro, si al principio incluso si cabe hay mayor reactividad, cuando empiezas a mirar un pensamiento todavía te pones peor, te genera más irascibilidad, más rabia, más pena, es una fase. Luego tu mente se va a apaciguar y va a empezar a no reaccionar. Por lo tanto, no os preocupéis, si hay reactividad, es una fase de tu mente. Sigue mirando y llegará un momento que tu reactividad disminuirá y verás como hay menor sufrimiento, mayor o menor malestar por esa situación. ¿Vale? Una última pregunta, Sí, para no por morir favor. más tiempo. No, por favor. ¿Cómo manejo los apegos cuando hay algún sufrimiento, cuando hay a lo mejor ni siquiera un sufrimiento, pensemos en una alegría, porque a veces pensamos mucho en sufrimiento. ¿Qué pasa si yo tengo una alegría y la quiero y a lo mejor está involucrada con un mal momento también? ¿Cómo, Sí, cómo lo manejo? fíjate, voy a volver aquí. Te voy a poner un ejemplo que además que, fíjate, viene una alegría y tú sientes la alegría. Por ejemplo, me recuerdo que Sergio una vez en la otra charla que di y estaba él presente, él decía, hubo una vez que puse a mi hijo chiquitito en mi... ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí. Dice, puse a mi hijo en el pecho y viví con tanta intensidad ese instante. Vívelo así. Mindfulness no quiere que dejes de sentir. Vive ese momento, vive el momento presente como si fuera el último momento. El tema está en que va a acabar. Cuando acabe, no generes apego a ese instante, porque tal vez no lo puedas recuperar. Y independientemente de si lo recuperas o no, es el apego, tanto como la aversión, son, según el budismo, las raíces del sufrimiento. Por lo tanto, vive el momento presente en toda su plenitud, pero cuando acabe, olvídate de él. Si es algo bueno, olvídate de él. Si es algo malo, olvídate de él. ¿Vale? Claro, porque al crear la necesidad creamos el sufrimiento también. Claro, claro. Así es. Perfecto, muchas gracias. Ok, fijaos, estas son las estructuras neuroanatómicas más importantes de este proceso regulatorio, ¿vale? Fijaos, tiene que ver mucho con lo que en neuropsicología y neurociencia cognitiva se llama la red central ejecutiva, que son estas redes y estas áreas neuroanatómicas que tienen que ver con la capacidad, tiene que ver con los procesos cognitivos de más alto nivel, con el pensamiento, con la razón, con la metacognición, con la secuenciación, con la planificación y con la regulación de las emociones. ¿Vale? Y estas estructuras y estas habilidades cognitivas se encuentran fundamentalmente en estas áreas. La corteza suplementaria, el área motora suplementaria y premotora, la parietal, la corteza prefrontal dorsolateral y la ventrolateral. ¿De acuerdo? Son las estructuras neuroanatómicas clásicas, no solamente para este proceso regulatorio explícito, sino también para otras funciones cognitivas de alto nivel que se conocen muy ampliamente en neuropsicología y neurociencia cognitiva. ¿Y cuál es el otro? Decía que había dos mecanismos de regulación emocional. El explícito, que es por vía consciente, y este es el implícito, que es por vía inconsciente. Bueno, no me gustaría llamarlo inconsciente porque tiene cierto sesgo psicodinámico, llamémosle no consciente. ¿Vale? La autorregulación emocional implícita quiere decir que mientras estamos teniendo una experiencia, y tal y como nuestro compañero acaba de exponer, nosotros vamos teniendo experiencias a cada instante, a cada momento. Hay una identidad que se identifica con la vivencia que tenemos.
Cuando amamos, amamos, cuando odiamos, odiamos. Siempre hay alguien presente teniendo esa cualidad subjetiva. Este proceso regulatorio implícito consiste en que seamos capaces de vivir ese instante con la aceptación de tal y como se está produciendo. Si es pena, acepto la pena. Si es alegría, la acepto la alegría. Aquí no hay un proceso consciente, aquí no se trata de darme cuenta que algo me ocurre. Simplemente acepto lo que estoy viviendo en ese momento. Entonces, un poco abstracto, tal vez, un poco abstracto de explicar y de entender, pero es la capacidad de vivir nuestra existencia, cada momento de nuestro momento presente, tal y como se presenta, ya sea bueno, ya sea malo, aceptarlo. Ese es el proceso regulatorio de carácter implícito. No tengo que pensarlo, no tengo que reflexionarlo, solo tengo que aceptarlo. Y estas las estructuras neuroanatómicas más importantes, se le llaman estructuras bottom-up, porque son las estructuras que recogen sobre todo la información visceral, somática y sensoriomotora de nuestro cuerpo y la traslada a las áreas, principalmente a las áreas relacionadas con la conciencia corporal, como la cingulada anterior ventral y la ventromedial, y luego ascienden a esos controles superiores que veíamos antes. Beneficios del mindfulness. Bueno, ¿vais Hola. bien? Sí, sí. Sí, ¿Te puedo vale. interrumpir un momento, David? Por favor, Sí. Giancarlo. Bien. No me quedó tan claro lo implícito de lo explícito, o en tal caso lo comprendo lo siguiente, tal cual como has mencionado. El primero es como observar, simplemente observar los sentimientos, emociones, pensamientos, y la otra es como la actitud de aceptar lo implícito. ¿Estoy bien o ayúdame, por favor? Sí, sí, sí. En el primero, Gracias. fíjate, Giancarlo, en el primero, con un afán didáctico, con un objetivo didáctico, hicimos el ejercicio de presencia abierta. Observa tus estados mentales, ¿cierto? Y esa es la característica más importante del proceso regulatorio explícito. Para que se dé, Disculpa, Omar, David. Disculpa, Giancarlo, disculpen todo. Te mandé a tu mail procesada las respuestas que dieron en el chat con gráfico para ver si es que lo que pregunta Giancarlo puede entenderse mejor graficado de cómo fue la regulación emocional que tuvieron una vez que vieron el video y a continuación, una vez que hicieron la práctica, que lo llevaste a hacer. Es interesante la curva respecto al video y la que ocurre después. Eso te lo mandé procesado. Ya, ok, ¿te parece que lo vemos cuando un poquito más adelante, te parece? Sí, obvio. Buenísimo. Obvio. Gracias, Sergio, buenísimo. Sí, Giancarlo, por eso aposta, ¿cierto? Y puse ese ejercicio de presencia abierta. Para que haya un mecanismo regulatorio explícito necesitas la conciencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es darme cuenta de las cosas y según me voy dando cuenta las acepto. En el otro no, el implícito yo no me tengo que dar cuenta, tengo que aceptarlas. ¿Cierto? Parte por la aceptación. Tú, por ejemplo, uno no hace falta que haga consciente que está deprimido. Está deprimido. No hace falta decir yo estoy deprimido para que uno esté deprimido. Está deprimido. Y lo que habría que hacer en esta capacidad implícita es la aceptación de ese estado. No como algo que se piensa, sino como algo que nace en la experiencia. ¿Vale? Sé que es un poco, Giancarlo, explicarlo no es fácil, pero bueno, yo lo hago lo mejor que puedo. Fíjate, Giancarlo, la fenomenología explica muy bien estos niveles, ¿de acuerdo? Pues si quieres mirar en algún otro lado, la fenomenología habla de que tenemos dos niveles de la experiencia, uno que es la experiencia vívida, directa, tal y como se da, y un nivel de experiencia que es más parte de la conciencia. Por si quieres mirar otro lugar donde entrar para poder entrar a estos procesos regulatorios. Entonces, fijaos. Muchas gracias. No, Aunque por creo que favor. ambos están ligados, obviamente, ¿no? Sí, O bueno, por eso me da a supuesto. entender. Eso considero. Sí. Gracias. Por supuesto, son interdependientes los dos. Fijaos, este review es un resumen científico de la validez que tienen los trabajos sobre mindfulness en el contexto clínico.
Hay muchas psicopatologías que se han demostrado ser útiles en la práctica de mindfulness, pero me voy a quedar con la ansiedad y la depresión. ¿Por qué es útil el mindfulness en la ansiedad? El cuadro clínico se caracteriza fundamentalmente por la incertidumbre al futuro. El ansioso siempre está queriendo hacer cosas, planificando a futuro, teniendo miedo que ocurra a futuro. Mindfulness le enseña a vivir el momento presente, aquí y ahora. Y ese es el proceso autorregulatorio, que cambie el, la expectación por qué ocurrirá por la aceptación del momento presente. Con relación a la depresión, lo que le ocurre a las personas que están deprimidas es que están abatidas y se identifican con este estado mental. Mindfulness lo que te está solicitando es observa. Tú te estás identificando con un estado mental. Observa ese estado mental. Igual que el ejercicio de presencia abierta. Si estás deprimido, mira que estás deprimido, date cuenta que estás deprimido y obsérvalo. Y desde ahí nace la deshabituación a la depresión, o a ese estado mental, no la depresión, a ese estado mental. Depresión sería más un proceso más complejo. ¿Nos puede ayudar el mindfulness en época de pandemia? Una buena pregunta, ¿no? Por lo que tenemos a futuro en los próximos meses. Hay mucha evidencia de que mindfulness está sirviendo en muchos contextos humanos, pero en el contexto de la pandemia funciona para algo el mindfulness. Fijaos, ya hay publicaciones científicas que nos hablan de la validez del mindfulness en épocas de pandemia. Voy a mostrar 3 estudios. Fijaos, el primer estudio, el mindfulness y los retos de trabajar desde casa en tiempo de crisis. No es un estudio empírico, es una propuesta teórica en el que analizan qué nos ha ocurrido a todos los que hemos estado durante el año 2020 trabajando en casa. Toda la tensión, todo el proceso de burnout, el cuidado de la familia, la atención del hogar, la pérdida del contacto social y todo eso mezclado con el trabajo. Este trabajo, si alguien quiere profundizar en él, analiza las posibles incidencias que tiene la práctica de mindfulness en este contexto de pandemia y de trabajo en el hogar. Y aquí tengo 2 estudios que ya sí son empíricos, ¿vale? Eso quiere decir que ya hay resultados de cómo la práctica del mindfulness ha influido durante el periodo de COVID. Este trabajo se llama Estrés y afrontamiento entre estudiantes profesionales en el campo de la salud en el periodo del COVID. Tomaron una muestra de no sé cuántos, no recuerdo, muchísimos estudiantes, durante el periodo del COVID y le propusieron hacer el programa de Kabat-Zinn de 8 semanas y ver si eso tenía alguna incidencia en el periodo de COVID-19, enclaustramiento, confinamiento y encima su trabajo, su desempeño académico. Lo que demostró este trabajo, que se publicó en 2020, es decir, que hace nada, ¿no? Pues sí. Tendría que verlo mejor, pero hace nada, es que la práctica de mindfulness para estudiantes, este caso es específico para estudiantes, sirvió para que para que pasaran por el periodo de confinamiento con mayores recursos personales, menor reactividad emocional, mayor capacidad cognitiva de atención y de concentración. Es decir, sí sirve el mindfulness con estudiantes, pero sirve para más gente el mindfulness. Otro estudio, este es 11 de septiembre del 2020, hace 4 meses que se publicó. Mindfulness, edad y género como factores protectores contra el estrés psicológico en la pandemia del COVID-19. Este estudio se fue realizado con más de 6.000 italianos, en el cual tomaron unas encuestas largas sobre ciertos factores sociodemográficos, pero también sobre el mindfulness, si las personas meditaban o no. Y lo que recogieron es que las personas que meditaban habían conseguido tener mayores niveles de bienestar y quietud en el periodo de confinamiento por COVID que aquellas que no hicieron esa práctica meditativa. Por lo tanto, sí, el mindfulness sirve también para el periodo de pandemia, ¿de acuerdo? Conclusiones.
La práctica del mindfulness tiene como meta liberarnos del malestar y del sufrimiento. Punto 1. La práctica del mindfulness no quiere suprimir las emociones, no nos quiere convertir en seres no sintientes, no quiere que seamos ni autómatas ni robots. Todo lo contrario, que vivamos las cosas en plenitud, tal y como son, tal y como se presentan. Hay dos procesos regulatorios fundamentales en esta influencia del mindfulness con las emociones. Uno es de carácter explícito, que depende de la conciencia, y otro de carácter implícito o la aceptación de la experiencia tal y como es. Y por último, quería dejaros esta nota. Él es Claudio Araya, no sé si lo conocéis, es director de nuestro magíster de Mindfulness Relacional, y él durante todo este año estuvo dando los lunes a la 1 del mediodía vía Zoom prácticas de meditación, vía Zoom, para que cualquier persona se pudiera unir. Ahora yo creo que él ya terminó con estas charlas, pero muy probablemente para el mes de marzo vuelva. Así que os invito, para todos los que estéis interesados y que quieran aprender más sobre el mindfulness e incluso tener un rato para compartir con otras personas en la práctica meditativa, que nos sigáis en nuestra página web para apuntaros a estos cursos, bueno, esta práctica meditativa en grupo. Y por último, no puede ser de otra forma, las referencias bibliográficas de donde saqué esta presentación, ¿vale? Si alguien tiene interés específico por profundizar en algo, aquí tenéis todos los estudios que miré para hacer la charla. Sergio, ¿nos quieres enseñar las gráficas? Ya, les pido disculpas que no active mi cámara, pero eso nomás. No tuve más explicación, como que no supe qué decir. No, pero lo has hecho muy bien, es proceso autorregulatorio. Aceptamos tu realidad tal y como fue, no intentamos cambiarla. Solamente para poder sumar a las invitaciones que diste de Claudio. Bueno, invitaros también a leer el último libro que escribió, que es Desde el Mindfulness a la Humanidad Compartida. Bella experiencia de lectura. Aparte de dirigir el diploma y el magíster, Claudio también, y aparte de esa práctica, hace cursos. Vamos a tener 3 este año que están bajo el contexto del nombre del libro, que es Desde el Mindfulness a la Humanidad Compartida. Les voy a dejar también unos links donde pueden encontrar como esa información respecto a los cursos que se van a estar dictando a lo largo del año. Bueno, dicho eso, esta fue la cantidad de respuestas que hubo en el chat. El número 1 era de abajito, ¿cierto? Era como menos tenso, si es que no mal recuerdo, hasta muy, muy tenso, ¿cierto? Justo, sí. La cantidad, bueno, como bien tú dijiste, se produjo una respuesta más adversa que positiva al video. Aunque yo la verdad lo encontré bastante emocionante, estaba como con esa sintonía. Sin embargo, bueno, al parecer se produce una respuesta mucho más adversa. Lo que es interesante, bonito, llamativo, esperanzador, como ustedes quieran manifestarlo, o al menos yo entiendo verlo así, tiene que ver con lo que se produce con un pequeño espacio de práctica. Dicho eso, cuando David hacia el cierre de esta presentación comenta que en efecto el mindfulness produce efectos. Imagínense que eso uno pudiera hacerlo sostenido en el tiempo, y tampoco quizás grandes prácticas, sino como pequeñas prácticas, un hábito consistente en el tiempo. Los beneficios podrían ser mucho más sostenidos, imagino también. Bueno, y hay harta evidencia que también lo mantiene, pero bueno, era eso. Quería mostrarles cómo se habían dado sus respuestas antes y después de la práctica. Muchas gracias. Te mandé esto por si acaso quieres tú tenerlo también, David, para no sé, para lo que te sirva. Te puedo mandar las tablitas también. Gracias, Sergio. Preguntas que tengáis. Estamos a tiempo para ver si queda alguna duda, alguna inquietud. Podamos charlarlo. La idea después de como cuando uno masteriza el mindfulness es poder tomar estas decisiones o aceptar las situaciones más rápidamente, porque igual encuentro que hay veces que
no es tan rápido el proceso. Sí, sí, buena pregunta. No, lo que dice mindfulness es que cada situación y cada momento requiere una pauta de acción, una respuesta o una forma de obrar en función de quién tú eres. Entonces, aquí no es hacer más rápido o más lento, sino no responder de forma reactiva y una vez que no hay respuesta, tú poder tomar control sobre qué quieres hacer. Y no, o sea, bueno, yo no estoy tan metido en el mundo de la psicología, soy de comercial, de hecho, pero no siente que a veces esto de aceptar las cosas tal y como son, por más que se tienda a querer que aceptemos las emociones y que las podamos vivir, tiende a que seamos menos como reactivos a esta misma de una forma como, en un caso, a progresar a el entendimiento de esta emoción muchas veces. No sé si se entiende a lo que voy. A ver, Como al estar muy triste, uno entiende el significado de estar triste. No sé, o al estar feliz, si es que uno no lo analiza, no sé si es que entiende el punto al que voy. Sí, No sé sí, si es que hay una Santiago. palabra para eso. Sí, o sea, también me encanta que hayas comentado eso. Fíjate, yo me formé como psicólogo, ¿cierto? Y el típico setting clínico es que alguien habla y cuenta lo que le ocurre a un otro. Y el proceso terapéutico pasa, algunas corrientes psicológicas pasan por la reflexión, por el contar la historia, por llorar, ¿cierto? Es decir, es muy importante la palabra. Pero fíjate, Santiago, tú lo has dicho, el punto aquí no está en comprender. Aquí no quieres saber si eso se produjo por algo específico, si hubo una razón que justificaba eso. Según Mindfulness, él busca la raíz del sufrimiento y la raíz es la aversión y la no aceptación, la aversión o el apego. Por lo tanto, no necesitas comprender nada, míralo. Y ese es un punto. Te puede a lo mejor no gustar, Santiago, eh, o te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es un sello distintivo de esta técnica que pertenece a la psicología. Aquí no pasa por hablar, aquí pasa por mirar. ¿Te hace sentido lo que te cuento, Santiago? Sí, sí. Yo no, lo entiendo. No estoy tan seguro que sea como la práctica que yo practicaría, pero siempre lo Perfecto, encuentro interesante estos movimientos. perfecto, Santiago. ¿Puedo preguntar algo? Por favor, Rosa. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. A Santiago, mira, yo soy psicóloga, tengo harto tiempo haciéndolo y aplico las técnicas del mindfulness desde la ciencia. No me voy en la volada del budismo, nada, aunque sí lo creo porque desde ahí partió. Las observaciones que hacía San Cassin desde ahí parten y se validan a través de la ciencia. Esta aceptación que nosotros, que pide el mindfulness y que aceptación tanto de las experiencias o de las emociones negativas como de las positivas, yo desde mi humilde práctica, yo parto antes con otra cosa. Yo empiezo primero con, por ejemplo, con la respiración diafragmática, cosa que la persona aprenda de sí misma, aprenda a sentir su cuerpo, a experimentar emociones, desde aprender a centrarse en sí mismo. Una vez que la persona comienza a practicar, por ejemplo, la respiración diafragmática por muchos minutos, yo tengo pacientes que hacen 30 minutos diarios, se produce, junto con lo que uno le va indicando en la práctica, además fue en la terapia, esto de la aceptación. Porque si yo quiero explicar lo de la aceptación, la observación de la emoción, es muy difícil de aplicar. Yo también partí así y no lograba enganchar. Entonces, una vez que la persona aprenda a escucharse a sí misma, a aquietarse el cuerpo a través de la respiración durante muchos minutos y una práctica bastante sostenida en el tiempo, yo te digo que llegar no de sopetón a los 30, pero yo parto dependiendo del paciente, con 5 minutos, 10, los vamos aumentando. Me mandan los videos
de la respiración diafragmática. Y una vez que la dominan, empezamos recién con esta comprensión más profunda de la aceptación. La aceptación no significa, como lo decía en tu PPT, la resignación, que no es lo mismo. Significa es una mente muy lógica. Si el Santiago, que es ingeniero, va a entenderlo, esto es muy lógico. Es decir, estoy sintiendo pena, qué sé yo, porque, no sé, se me murió el gato o porque me despidieron de mi trabajo. Es completamente lógico que la sienta y la observo. Es muy lógica la observación que uno hace. No se trata de cerrar los ojos y no verlo o poner la mente en blanco, como muchas personas piensan cuando uno está meditando. Uno se le vienen pensamientos a la cabeza y uno lo acepta. Mira, pero allí al mirarlo, uno le da la validez o no validez. Lo encuentra aceptable o no aceptable, lógico o no lógico. Por eso se lleva muy bien el mindfulness con la terapia cognitivo-conductual. Eso. No sé si les... Sí, me hace sentido. Bueno, yo alguna vez traté de practicar la respiración diafragmática y es complicado, es cansador, de hecho. Pero no fíjate es fácil que no de es... partir. Lo que pasa es que hay una tendencia a la oposición cuando somos muy matemáticos o muy... Yo vengo de una mentalidad familiar por patrones, de ser muy lógico, no creyente, etcétera, etcétera. Entonces hay una negación, una resistencia. Pero cuando aprendemos los beneficios, por eso yo amigo mucho y valoro lo que está haciendo esta universidad, de llevar el mindfulness a la ciencia, como tiene que ser. Porque las personas que son más escépticas, al comprender lo que pasa, uno lo puede ver en las neuroimágenes, que a mí me ha tocado ver personalmente, cómo se transforma el cerebro, cómo va modificándose los colores en una neuroimagen, cuando uno está practicando y tiene los cables puestos, por ejemplo, haciendo la respiración diafragmática, te cambia todo tu paradigma. Algo pasa. Y sabemos que en la guatita hay un montón de células nerviosas que son grandes productoras de serotonina. Y eso llega a la sangre y recorre todo nuestro organismo. Entonces, cuando tú se lo explicas al paciente, lo que produce la serotonina, que le llaman comúnmente o vulgarmente la hormona de la felicidad, vas a comprender que te produce bienestar porque sí. Porque sí, porque tiene serotonina y no adrenalina, que es lo que bota la ansiedad o el cortisol. Esto es nada más que ciencia. Tiene que ver con nuestra estructura biológica, nuestra estructura animal funciona a través de la hormona. Y el mindfulness, cuando uno lo practica, nosotros andamos todo el día con harta serotonina y beta-endorfina en el cuerpo. Andamos muy en bienestar. Bienestar, estar bien. Eso, tiene una lógica científica y eso es lo que demostró la Universidad de Michigan con el equipo de San Kasim. Demostró que lo que practicaban hace 3.500 años tenía un fondo científico. Eso. Un abrazo grande a todos. Gracias Rosa con tu muchas gracias. Salma, ¿querías comentar algo? Está la mano levantada. Sí, David, muchas gracias. En realidad más una pregunta que no me quedó muy clara la respuesta respecto a las prácticas contemplativas. Me parece que mencionaste al autor Richard Davidson y que él tiene 2 prácticas contemplativas principales y no me queda muy claro cuáles son. Sé que una es la presencia abierta, sí, que entiendo que es el proceso regulatorio explícito. ¿Y la segunda cuál es? Discúlpame. Sí, mira, lo voy a enseñar porque también estaban preguntando cómo iniciar una meditación. Es muy fácil enseñar. Fíjate, esta es un ejercicio de meditación que se puede utilizar todos los días en casa, es el que hicimos antes. Observar los pensamientos. El segundo es este, que es un ejercicio de atención focalizada o samatha. Fijaos qué sencillo, la técnica es muy sencilla, lo que es difícil es ponerla en práctica. Es
Pon la atención en las sensaciones que produce el aire al entrar y al salir en tus fosas nasales. Cada vez que se va la atención, la traemos de nuevo la sensación que produce el aire al entrar y al salir. Eso es una técnica de meditación central de la cultura vipassana. No hay que hacer ninguna otra cosa. 20 minutos, 30 minutos diarios solamente en este ejercicio. Y una vez más tenemos los mismos condicionantes de lo que hemos visto en toda la charla. Vivir en el momento presente, no reaccionar, no querer que algo sea distinto en este ejercicio simple. Las técnicas de meditación son muy sencillas, no son complejas. Entonces uno puede estar 20 minutos, 30 minutos con este ejercicio o 20, 30 minutos con el otro que vimos de presencia abierta. Esas serían entonces las dos prácticas contemplativas. Esos son, claro, estos son dentro de todo este paraguas de decenas o centenares de prácticas que hay. Richard Davidson y Antoine Lutz dicen que estas dos son centrales, habría una tercera que es una técnica de compasión, y esas tres serían las tres técnicas que podrían agrupar al resto de técnicas meditativas, ¿vale? Ok, clarísimo. Gracias, David. No, por favor, Salma. David. Sí. Sí, hola Pedro. Sí. Yo practico la meditación que acabas de señalar. Y cuando hice la pregunta si había que dejar pasar nomás las emociones sin juzgarlas, y me refería a eso yo hace un rato, porque cuando uno inicia la meditación se vienen pensamientos también, o imágenes, o incluso colores, y yo los dejo pasar nomás. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Perfecto. Sí, en ese caso, con ese ejercicio, sí. Perfecto. Justo, Pedro, perfecto, sí. Qué bien que lo hemos podido mostrar para no confundirte. Justo, el otro ejercicio no tenía esa misión, pero este de atención focalizada no es hacer consciente el pensamiento, es, si viene, lo dejas pasar y sigues en la atención de las fosas nasales. Perfecto, me alegro que lo hayamos visto. Es buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Estimada. Pedro, o sea, David, sí. Una consulta, mira, yo soy educadora, trabajo con niños de entre 9 y 10 años, ¿ya? Bueno, a mí me apasiona mucho este tema de mindfulness, de hecho quiero seguir metiéndome en el tema, ¿ya? Siento que hoy en día los niños requieren de mucho, de trabajarle, digamos, con ellos las emociones, ¿no es cierto? Las relajaciones también. Este año que fue tan duro, iniciamos muchas veces las clases online con momentos de relajación, ¿no es cierto? Y de llevarlos un poquitito a centrarse en ellos mismos. Yo quiero solamente, y no quitarte más tiempo, porque ya he alargado mucho todo esto, pero ¿qué me sugieres tú como educadora? A ver, en niños pequeños, te estoy hablando, 9, 10 años, ¿cómo introducirlos al mindfulness? Oh, qué buena pregunta. Oh, qué pena, no voy a poderte dar una contestación buena porque no trabajo con niños. No, pero mira, o sea, tú ves que los niños son... La Bárbara Porter chilena que está en Concepción, ella se trabaja con niños, búscala. Sí, tiene un libro hermoso que se llama La vida es ahora, tiene un Instagram que está constantemente poblando información. ¿Cómo se llama? Y espérate. Bárbara Porter. Porter. P-O-R-T-E-R. Porter, perfecto. Sí. Ya. Y la otra persona, si es que en algún momento tienes la opción de conocer a Claudio y puedes conversar con él, bueno, en las entrevistas que le hace para el diploma. Claudio Araya. La señora de él, Claudio Araya, la señora de él. La Anita escapa en el tema de los niños. Ya. Ahí yo creo que hay dos puertas de entrada buenas al tema. Ok, gracias. Gracias, Sergio, por ayudarnos. Sí, no, gracias David también, sí. Yo creo que de alguna manera uno intuitivamente lo va haciendo, ¿te fijas? Sobre todo los niños que son tan impulsivos, son tan reactivos también los niños, de las emociones que uno trata, ¿no es cierto?, de ir aplicando ahí toda la psicología que uno sabe, ¿no es cierto?, y tratando de llevarlos a la calma, tratarlos también que ellos también reconozcan, a ver cuál es el sentimiento y todo, pero como te digo, quisiera profundizar en esto para poder llevarlo más al aula.
Sí, y además ahora que es tan importante dentro de la formación educativa es la formación emocional, ¿no? Por supuesto. Las habilidades emocionales son un tema central de los recursos que tiene que desarrollar un niño, así que me parece, claro, súper importantísimo poder manejar eso a nivel educacional. Sí. Yo siento que es fundamental y gracias por haber disfrutado tu charla. No, por favor. ¿Ya? Estimadas y estimados, ¿alguien más que quiera que hablemos, que conversemos de algo? A mí solo me preocupa tu horario, David, siendo bien sincero. Son como, ¿qué hora tenía ya? ¿La 1? La 1:30 es tarde, sí. Si es que les parece, y te parece a ti, David, y no hay problema, yo en general siempre les dejo mi mail, se los dejo nuevamente escrito. Si tienen dudas o consultas que les puedan surgir más rato, una vez que revivan la charla, me las hacen llegar, y si es que hay alguna dirigida a David, yo se la reenvío personalmente. Súper. Para que puedan también como masticar lo que escucharon, metabolizarlo, y en función de eso quizás les surjan dudas y consultas. Ahí va mi correo. Denme un segundo. Y yo encantado de resolverles dudas, consultas, inquietudes. Los reclamos no los estamos contestando, eso sí, pero todo el resto sí. Contestamos reclamos de 2020. Uy, sí, ya eso no, del 2020. El año pasado ya no estamos contestando tantos reclamos. Pero bueno, dicho todo eso, agradecido, David, por acompañarnos hoy día, por la exposición, como siempre. No sé en qué momento estuvo densa, la verdad, pero estuve esperando ese momento que nos hayáis vaticinado. La secuela de esa parte de la película no era muy justa, pero bueno. Agradecido nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros a la distancia. Ojalá que pueda retornar sanito, si es que retorna, querido mío. Sí. Y para todas y todos, un abrazo grande, que estén súper bien, cuídense mucho. Hay que seguir con todas las medidas de cuidado, lavarse las manitos, ocupar la mascarilla, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta charla va a quedar subida, ténganos un poco de paciencia, pero si todo sale bien, la semana siguiente debiese estar en nuestra web de la escuela. Les aconsejo seguir el Instagram de la escuela, que es @psicología_UAI, donde estamos siempre como subiendo toda esta información, así que esta y otra información que quizás pueda ser de utilidad. Eso. David, un abrazo gigante, amigo. Encantado. Cuídate mucho. Encantado de haberos visto a todos, encantado de haberte visto, Sergio, y cuídense mucho. Lo mismo, querido. Calor. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias. Siguiente información. Gracias. Gracias a ustedes, que estén bien, cuídense mucho. Chao, igual. Chao, chao.